El 31 de octubre de 1517, el monje agustino y profesor de teología, Martín Lutero, publicó 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, Alemania. Una fecha que hizo temblar los cimientos de la fe o del cristianismo occidental. Un monje, un martillo y 95 ideas que cambiaron la expresión cristiana a partir de ese entonces en el mundo. Este acto, más allá de un debate académico, fue la chispa que encendió la Reforma o encendió a la Reforma protestante. 500 años después, ¿el cristianismo ha vuelto a caer en las mismas trampas? ¿En el espectáculo? ¿En el abuso de poder y el mercantilismo de la fe? No es un secreto. Hoy muchos claman: necesitamos una nueva reforma. En esta oportunidad, no solo recordaremos el origen de la Reforma protestante y sus 5 pilares: sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, solus Christus y soli Deus Gloria, sino que a su vez vamos a usarlas como criterios proféticos para analizar el cristianismo actual. Si quieres saber en dónde radica, en este caso, la crisis actual y cómo volver a la esencia, quédate con nosotros hasta el final de esta publicación. Bienvenidos al canal Hecho Nuevo TM. En primer lugar, vamos a hablar de la crisis y el desafío de lo que voy a calificar como el monje rebelde. En el siglo XVI, la iglesia cristiana en el occidente enfrentaba serias controversias. Una de las notorias era la venta de las indulgencias, certificados que prometían reducir el castigo temporal por los pecados, definido como el tiempo en el purgatorio, así se proclamaba, a cambio, en este caso, de dinero. Para Lutero, esto era un abuso que desviaba a los creyentes de la verdadera penitencia y el arrepentimiento sincero. Con sus 95 tesis, no solo atacó la práctica de las indulgencias, sino que desafió a la autoridad papal sobre este asunto en aquel entonces. Lutero argumentó que el arrepentimiento verdadero era un acto de toda la vida y la remisión de la culpa o la pena pertenecía solamente a Dios, no al Papa, y se obtenía solamente a través de la fe. No fue el único quien hizo tal propuesta para ese entonces y algunos años antes. Hubo otros proponentes, otros reformadores. Seguramente de ellos bebió Lutero. Las 5 solas, en segundo lugar, el núcleo de la Reforma. Desde el desafío de Lutero y de otros reformadores, se consolidaron 5 principios fundamentales que resumen las verdades redescubiertas del Evangelio, conocidas como las 5 solas. Del latín sola, que significa
solamente. Sola Escritura, solamente las Escrituras. La Biblia, la palabra de Dios, es la única autoridad infalible y final para la fe y la práctica del cristiano. Se rechaza la tradición de la Iglesia o los decretos papales si estos contradicen las Escrituras. Esta propuesta de alguna manera sacudió al entorno y a la estructura del cristianismo de ese entonces. Pero no queda allí. Sola fide, solamente por la fe. La justificación, el ser declarado justo o ser declarado justo por Dios o ante Dios. Se recibe solo por la fe en Jesucristo, no por méritos humanos, buenas obras o ceremonias religiosas. Sola gratia, solamente por la gracia. La salvación es un don inmerecido de Dios. Es completamente obra suya y no el resultado de ningún esfuerzo humano. Solus Christus, solamente Cristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre. La salvación se encuentra solamente en su vida, muerte y resurrección. Y la quinta, soli Deo gloria, solamente la gloria a Dios. Expresado de esta forma, el propósito de la vida y de la salvación es glorificar a Dios solamente. En tercer lugar, ¿cuál fue el resultado? Hablemos de un cambio de paradigma y a su vez el legado. La Reforma protestante fue la inevitable consecuencia de este retorno a las fuentes bíblicas. Las 5 solas redefinieron la relación entre Dios y el creyente, enfatizando la soberanía de Dios y la suficiencia de la obra de Cristo. Al centrar la fe y la práctica en la Biblia y en Cristo, la Reforma no solo transformó a la Iglesia, sino que tuvo un profundo impacto en la cultura, en la educación y la política en el mundo occidental. El evento de 1517 fue el llamado de atención que recordaría a la cristiandad que su fe descansa finalmente en las verdades inmutables de la palabra de Dios. Vamos a trasladarnos a la actualidad y nos hacemos una pregunta. ¿Hay necesidad de una nueva reforma? La necesidad de una nueva reforma no es solo un evento histórico, sino un principio teológico perenne. Históricamente, en la tradición protestante, existe el principio latino Ecclesia semper reformanda. La Iglesia siempre debe ser reformada. Ante esto, pregunto, ¿se ha vuelto el cristianismo un negocio? ¿Un espectáculo? Analicemos algunas desviaciones peligrosas del siglo actual y el llamado a la Ecclesia semper reformanda. Por ejemplo, el culto o la adoración antropocéntrica, manifestada en la priorización del espectáculo en muchas comunidades cristianas actuales. Es un desvío directo del principio de soli
Deo Gloria, pues sustituye el objeto supremo de la fe, la exaltación a Dios, por la satisfacción y la experiencia emocional del ser humano. Lo convierte en este caso en un fin supremo por encima de la soberanía y la grandeza de Dios. Vamos a decir, el fin supremo de toda la existencia, en este caso, es la exaltación al Creador, a nuestro Dios. La adoración es la respuesta de la criatura a la obra soberana de Dios. Es la respuesta del creyente ante su Salvador. Una segunda realidad, la proliferación de ideologías o teologías que conducen a desviaciones doctrinales y financieras, convirtiendo la gracia en una fórmula transaccional, una desviación tanto de la sola Escritura como de la sola gracia. Asimismo, vamos a encontrar el famoso evangelio del yo, que aunque no se expresa de esa forma, sí se expresa en términos prácticos, que es una desviación del solus Christus. El foco se desplaza de la gloria de Dios a la realización personal y a la autoestima. El mensaje central ya no es la redención del pecado para la gloria de Dios, sino cómo Dios puede ayudarme a tener éxito, sentirme mejor o lograr mis metas. Dios no es el objeto, el objetivo, sino un medio para obtener algo. Jesús se convierte en un medio para la felicidad personal en lugar de ser o llegar a ser el Señor absoluto. ¿Se queda allí? Realmente no. Hablemos del abuso de poder, el personalismo y el culto a la celebridad, una especie de neopapal actual. Muchos líderes asumen roles casi infalibles, exigiendo lealtad que solo pertenece a Dios. Esto nos lleva directamente al abuso espiritual, emocional y hasta financiero, ya que la estructura, en este caso, protege al ungido en lugar de proteger a la congregación, a las personas. La unidad se basa en la persona, no en la doctrina bíblica. Es una desviación de solamente Cristo. También podemos encontrar el descuido del discipulado profundo y de la ética. Es una desviación en este caso, de igual manera, de solamente la Escritura, solamente la fe. Se predica la fe como una simple creencia o emoción, fácil de obtener, pero se descuida la vida de santidad y la transformación que debe resultar de esa fe. Muchos cristianos tienen un conocimiento bíblico superficial y una vida ética que no se diferencia en este caso del mundo, porque la predicación se enfoca en mensajes inspiracionales o entretenimiento y no en una enseñanza rigurosa y en esa aplicación radical de las Escrituras. Está también el descuido integral de las personas. Son señales claras de que la Iglesia, en muchas de sus expresiones actuales, se ha alejado de la pureza y de sus fundamentos bíblicos, tal como sucedió en el siglo XVI con la venta de las indulgencias. Sin que sean todas,
hablando de la realidad actual. Cierro con esta: la politización extrema no es más que una pérdida de identidad, desviación del solamente Cristo. La identidad política o cultural, sea de derecha o de izquierda, se fusiona y a veces reemplaza a la identidad en Cristo. El problema: el Evangelio se usa para legitimizar una agenda social específica, la lealtad al partido o a una ideología específica. Se convierte en una prueba de fuego de la fe, dividiendo a la iglesia y distrayéndola de su misión principal de predicar el reino de Dios. Entonces, ¿está en pie la pregunta: ¿una nueva reforma? Hoy no se trataría de fundar una nueva denominación, una nueva iglesia, sino de un retorno radical a las fuentes y a una purificación ética, social y doctrinal anclada en los principios que se declaran en las Escrituras, que se resumen de alguna forma en las 5 solas. Además de lo planteado entonces, ¿cuál es el desafío actual? Vamos a cerrar con ello. Para una reflexión profunda en el cristianismo actual, podemos plantear las 5 solas no solo como doctrinas históricas, sino como principios proféticos que exigen una reevaluación de las prácticas que en el cristianismo moderno existen. Una a una, solamente las Escrituras. Esto contra el espectáculo y las ideologías. ¿Cuál es el desafío? Hoy la autoridad, como ya hemos dicho, a menudo reside en la cultura de la celebridad, pastores, influencers, las tendencias de moda, ideologías, ultranacionalismo o las experiencias emocionales, el espectáculo. Se necesita una vuelta a la sobriedad bíblica. Solamente las Escrituras exigen que la verdad del púlpito y la vida de la congregación se filtren rigurosamente a través de la Biblia, descartando aquellas prácticas, doctrinas o movimientos que, aunque populares o políticamente convenientes, contradicen la revelación divina. La autoridad debe ser la letra y el espíritu de las Escrituras, no la popularidad o el rating. Solamente la gracia, solamente la fe contra la meritocracia y el abuso de poder o financiero. El Evangelio, no podemos negarlo, en muchos lugares ha sido mercantilizado. La prosperidad económica se presenta como un mérito ganado o una semilla que se debe pagar. Vamos a decirlo de esta forma: la moderna venta de indulgencias. Esto fomenta el elitismo y los abusos del liderazgo basados en la riqueza. Debemos reafirmar que la salvación es un regalo gratuito e inmerecido solamente por la gracia de Dios, que se recibe solo por la fe, y desmantelar esos sistemas de abuso, desmantelar ese aprovechamiento por parte de algunos. Si la gracia es gratuita, nadie debe cobrar por ella. Si la fe es el único requisito, el liderazgo no tiene poder para negociar el favor de Dios o a cambio de dinero o obediencia ciega a estructuras humanas. Asimismo,
el solus Christus o solamente Cristo contra el culto a los líderes. El culto a la personalidad es rampante. Muchos líderes se colocan como mediadores indispensables, gurús espirituales o figuras cuasi mesiánicas, lo cual es la fuente principal del abuso de poder en muchos lugares. Amigos, solamente Cristo llama a la iglesia a reconocer a Cristo como la única cabeza y al Espíritu Santo como el único guía. El líder humano es un siervo y un ejemplo, pero nunca el foco de la fe. Este principio exige descentralizar el poder de las figuras carismáticas y devolver la centralidad del discipulado a Jesús. Solamente la gloria a Dios por una atención integral del ser humano y la centralidad de la exaltación al Ser Supremo, Dios. La iglesia a menudo, en muchos lugares, solo se enfoca en una parte de la vida, lo espiritual, las almas o lo emocional, descuidando el aspecto integral del ser humano, la justicia social, la salud mental, la ética laboral o el cuidado del prójimo necesitado. La gloria de Dios se manifiesta cuando la iglesia refleja el carácter completo de Dios, que es amor, justicia y santidad. Esto se traduce en una fe que atiende a la persona de forma integral, que habla de doctrina, apela a la mente, a la adoración sincera, apelando al espíritu, el sacrificio o el servicio al necesitado, atendiendo al cuerpo, a las necesidades humanas, el compromiso ético, que tiene que ver con la congruencia y el desenvolvimiento íntegro en la sociedad. Cerrando mi reflexión en este día, vamos a concluir de esta forma. Hemos recorrido el camino desde aquella puerta de Wittenberg, Alemania, en 1517, hasta el púlpito del siglo XXI. La Reforma no fue un evento histórico que terminó, sino un recordatorio profético que la Iglesia está siempre reformándose. Hoy el desafío ya no es solo externo, también es interno. Debemos confrontar el antropocentrismo que ha convertido la casa de oración en un teatro, donde la gloria de Dios es reemplazada por el aplauso del hombre, donde la gracia es vendida por la teología del aprovechamiento, de la prosperidad o del espectáculo, en donde Cristo es eclipsado por la celebridad. La verdadera nueva reforma comienza no con una nueva tesis en una puerta, sino con una decisión personal y radical de volver a los fundamentos. La pregunta final para cada creyente y para cada comunidad no es ¿qué tan grande es nuestro templo? ¿Qué tan exitoso es nuestro espectáculo? La pregunta debe cambiarse por ¿vivimos solamente las Escrituras? ¿Es ella la autoridad final? ¿O son las ideologías y las tendencias culturales actuales? ¿Nos gloriamos solamente en la gracia, solamente en la fe? ¿Creemos que realmente la salvación es un regalo gratuito o es algo que intentamos comprar con méritos o dinero? ¿Obedecemos solamente a Cristo? ¿Es Cristo la única cabeza?
o hemos elevado a líderes humanos a estatus cuasi divinos, ungidos, intocables. Y lo más importante, todo lo que hacemos procura la gloria de Dios. Nuestra vida, nuestra ética y nuestra adoración existe solo para la gloria de Dios. Son preguntas que debemos hacernos, son preguntas que debes hacerte como cristiano. La nueva reforma no la iniciará un monje, la debe iniciar usted. Este es un llamado urgente a la purificación, a la sobriedad y a la centralidad de Cristo. Regresemos a la verdad, a la gracia, a la fe, a Cristo, y que todo sea solamente para la gloria de Dios.